Hola, ¿qué tal? Vamos a continuar esta entrega de material relacionado con ahora las ecuaciones de Hamilton, es decir, las ecuaciones canónicas de movimiento en la formulación hamiltoniana. Esto es lo que vamos a revisar el día de hoy y pues bueno, vamos a lo siguiente, ¿no? El procedimiento que aplicamos aquí pues es muy sencillo, en realidad no debe causarnos mayor problema. Vamos a suponer que tenemos un sistema mecánico en donde ya sabemos que su lagrangiana es una función que depende de Q punto, que depende de Q y evidentemente depende del tiempo, podría depender del tiempo de manera explícita o de manera implícita porque ambas variables, tanto Q como Q punto, son funciones del tiempo, ¿no? Entonces, ya conocemos que esta ecuación que aparece aquí, pues es la transformada de Legendre y me permite, a partir de una lagrangiana y con el conocimiento de cómo calcular yo el momento generalizado a partir de la lagrangiana, yo puedo construir de alguna manera, aquí mi función hamiltoniana, ¿verdad? Entonces acuérdense, es una transformación, es una transformada de Legendre, lo que me permite construir justamente mi hamiltoniana, ¿no? Entonces vamos a pensar que tenemos un sistema que tiene más de un grado de libertad, por eso es que tenemos evidentemente la suma aquí, ¿no? Tenemos más de un grado de libertad y entonces lo primero que vamos a hacer es calcular la derivada total de la hamiltoniana. Vamos a calcular su derivada total en términos de lo que tenemos acá, ¿verdad? Sí, en la representación de Legendre, es decir, esta es la hamiltoniana o el hamiltoniano en la representación de Legendre y pues vamos a calcular esa derivada total, ¿no? Entonces, la derivada total de h, recordemos que h, pues entonces yo tengo que derivar toda esta expresión totalmente. Para derivar esta expresión totalmente, lo que tengo que hacer es calcular precisamente el producto de las derivadas. Entonces, acuérdense, yo que aquí tengo una suma y entonces primero me quedo con este término que es PI, aquí está PI, y luego tengo que calcular la derivada total de Q punto, ¿no? Entonces va multiplicado por la derivada total de Q punto. Muy bien, luego mantengo constante este término y calculo la derivada total de PI, entonces me queda Q punto por la derivada total de PI, ¿verdad? Entonces ya tengo la derivada de este primer término. El segundo término, como es una derivada total, entonces, y yo sé que la lagrangiana depende de Q punto, depende de Q y depende de T, entonces hay un signo menos, me queda menos la parcial de L con respecto a quién, a Q punto por la derivada de Q punto, definitivamente, ¿verdad? Luego, la parcial de L respecto de Q, es mi segunda variable, aquí está la parcial de L respecto de Q por la derivada de Q, y luego la parcial de L con respecto al tiempo por la derivada de T, ¿verdad? Entonces, esta es mi diferencial total del hamiltoniano, ¿correcto? Ahora, viendo esta expresión, pues resulta que yo conozco cuánto vale la parcial de L con respecto a Q punto. La parcial de L con respecto a Q punto, pues resulta que eso es P, ¿verdad? Esto es lo que vale P. De acuerdo, pues a lo que revisamos anteriormente, aquí lo tenemos, la parcial de L con respecto a X punto, para el ejemplo del oscilador armónico, sabíamos que esto era P de X, ¿verdad? Entonces, pues sabemos que este término que aparece aquí, pues lo puedo cambiar por P y el signo me sigue siendo el mismo, ¿verdad? Y entonces me queda este primer término, aquí está el primer término, luego me queda este segundo término, aquí está este segundo término, cambiamos la parcial de L con respecto a Q punto y ponemos P por la diferencial de Q punto, por la diferencial de Q punto, luego menos la parcial de L respecto a Q, diferencial de Q, y la parcial de L con respecto a T, diferencial de T. Hasta ahí estamos de acuerdo, ¿no? Ahora, este término que aparece aquí, pues resulta ser el negativo de este término que aparece acá.
Por lo tanto, pues se van a cancelar, ¿no? Porque este y este tienen un signo contrario, desaparecen y solamente me va a quedar este término que sería Q punto por la diferencial de PI, menos la parcial de L con respecto a Q por la diferencial de Q, menos la parcial de L con respecto a T por la diferencial de T. Y entonces, correcto, allí tenemos ya nuestro resultado de la diferencial total de la hamiltoniana en la representación del Legendre, ¿no? Ahora, nos acordamos nosotros que tenemos la ecuación de Euler-Lagrange. La ecuación de Euler-Lagrange, pues es justamente esta, en donde esto, voy a escribirlo acá nada más para que recuerden ustedes. Esta es la ecuación de Euler-Lagrange y sabemos que aquí tenemos un cero. Sí, voy a quitarle aquí que no me lo ponga como ecuación numerada. Para que se me perdió la ecuación, ¿sí? Pero bueno, ahí está, ya le quité el número. Y entonces, correcto, muy bien. Ahí lo tenemos, ¿verdad? Entonces, tenemos esto. Entonces, de aquí es obvio, hasta aquí había un signo negativo, ¿sí? Entonces, esta es mi ecuación de Euler-Lagrange, ¿sí? Entonces, evidentemente, por esta condición, pues yo puedo pasar este término de este lado y me quedaría la parcial de L con respecto a Q, ¿sí? Es igual a la derivada total de la parcial de L con respecto a Q punto, pero la parcial de L con respecto a Q punto yo la tenía aquí y la identifiqué con la P. Por lo tanto, este término que yo tengo aquí no es otra cosa que P. ¿Estamos de acuerdo? Por lo tanto, yo lo que estaría yo aquí derivando es la derivada con respecto al tiempo de ¿quién? De P. Por lo tanto, me quedaría que la parcial de L con respecto a Q es igual a P punto. ¿Estamos de acuerdo? La parcial de L con respecto a Q es igual a P punto y la parcial de L con respecto a Q punto es P. Esta es parte de la simetría que podemos encontrar en estas formulaciones, ¿verdad? Hay una simetría, son variables conjugadas de alguna manera. Y entonces, bueno, yo aquí lo que tengo en el fondo es la parcial de L con respecto a Q, que es este término que ya estoy identificando con P punto, ¿verdad? Y entonces, pues simplemente lo sustituyo y tengo que mi DH por la suma de Q punto diferencial de P, ahí está, menos en lugar de la parcial de L con respecto a Q que ya la identifiqué con P punto, pues pongo P punto y me queda el siguiente término que sería DQ, ¿verdad? Sí, el siguiente, la siguiente diferencial que sería DQ y luego menos la parcial de L con respecto a T por la diferencial de T. Correcto. Entonces, hemos escrito el diferencial total con ayuda de la ecuación de Euler-Lagrange y un poquito de álgebra, entonces hemos escrito esta expresión que sería mi diferencial total. Ahora, del otro lado, acuérdense, yo tengo acá un hamiltoniano o una hamiltoniana, función hamiltoniana, que yo sé que está en términos de Q, que está en términos de P y que está en términos de T. Entonces, si yo observo simplemente esta función y quiero calcular su derivada total, de este lado de la igualdad, pues entonces para calcular la derivada total de este lado de la igualdad me quedaría la siguiente forma, ¿verdad? La suma de la parcial de h con respecto a QI por la diferencial de QI más la parcial de h con respecto a p por la diferencial de p, más la parcial de h con respecto a t por la diferencial de t, ¿sí? Y entonces, evidentemente me doy cuenta que del lado derecho de la igualdad y del lado izquierdo de la igualdad, yo puedo escribir, vamos a escribirlo de esta manera para que se pueda ir viendo. Yo sé que aquí tengo una diferencial de h y que esto en el fondo tiene que ser exactamente igual a lo que yo tengo de este lado, ¿verdad?
Entonces, pues evidentemente no puedo hacer otra cosa más que igualar miembro a miembro, ¿verdad? Entonces, aquí yo tengo una DQ, aquí yo tengo una DQ y aquí yo tengo una DQ. Por lo tanto, quiere decir que este término, la parcial de H con respecto a Q, la parcial de H con respecto a Q, pues tiene que ser exactamente igual a ¿quién? A menos P punto I, ¿sí? No me queda de otra, ¿sí? Luego, la parcial de H con respecto a P, que sería el término que yo tengo aquí, va acompañado a esta de P, y esta de P aquí tiene acompañada una Q punto, ¿verdad? Por lo tanto, la parcial de H con respecto a P es igual a Q punto. Y finalmente, la parcial de H con respecto a T, la parcial de H con respecto a T debe ser igual al negativo de la parcial de L con respecto a T, ¿sí? Y estas relaciones son las famosas ecuaciones de Hamilton, porque su apariencia simétrica es precisamente lo que las hace un conjunto de ecuaciones importantes, ¿no? Se conocen como las ecuaciones canónicas de movimiento, ¿sí? O las ecuaciones canónicas solamente. Su conjunto de variables son Q's, que son coordenadas generalizadas, y P's, que son momentos generalizados, ¿verdad? ¿Sí? Que se conocen estas, ya para no llamarles coordenadas generalizadas o momentos generalizados, en realidad se conocen como variables canónicas, ¿no? El sistema anterior de ecuaciones es un sistema de ecuaciones diferenciales de primer orden. Ustedes pueden ver aquí solamente estamos hablando de una primera derivada Q punto, de una primera derivada P punto y de parcial de L con respecto a T, parcial de H con respecto a T, que tendría que ver una sola derivada. ¿Estamos? Entonces, ahora bien, también una cosa importante en este asunto de simetría es que ustedes pueden ver que la parcial de H respecto a P me da Q punto. La parcial de H respecto a Q me da P punto y con signo negativo, ¿no? Entonces, como que están cruzadas allí las variables y por eso se conocen como variables canónicas. También, canon quiere decir regla, ¿no? Quiere decir, norma, ¿no? Entonces, bien, estas son parte de estas sistema importante. ¿Qué ventaja tienen? Es que precisamente la ventaja que se tienen es que son ecuaciones diferenciales de primer orden. Esta es la ventaja a diferencia de las ecuaciones de Lagrange, es decir, de la ecuación de Euler-Lagrange. Si ustedes recuerdan, de hecho la tenemos por acá abierta, acá está, ¿sí? En este caso, pues aquí tenemos una ecuación, en este caso para el lagrangiano, tenemos una ecuación que me puede llevar, si aplico la ecuación de Euler-Lagrange al lagrangiano, que ya lo vimos en las entregas anteriores, a una ecuación diferencial, pero de segundo orden, porque tengo la derivada de ¿quién? La derivada de X, en este caso para el sistema del masa resorte del oscilador armónico, tengo precisamente una X dos puntos, entonces una ecuación diferencial de segundo orden, ¿sí? Estas ecuaciones son ecuaciones de movimiento que gano. En lugar de tener una ecuación, ahora tengo dos ecuaciones, tres, si considero esta última ecuación también como ecuación de movimiento, pero en realidad serían estas dos que aparecen aquí. Gano estas dos, 48 y 49, gano dos ecuaciones, pero les he bajado el orden de la ecuación diferencial. Son dos ecuaciones de primer orden. En el caso de la ecuación de Euler-Lagrange, al aplicar la formulación lagrangiana, tengo una ecuación en lugar de dos, una ecuación, pero es una ecuación de segundo, segundo orden, ¿verdad? Entonces, pues eso es lo que vamos ganando en este sentido, ¿verdad? Es más fácil, de alguna manera, resolver un conjunto de dos ecuaciones de orden inferior que una sola ecuación de un orden superior, ¿verdad? Muy bien.
Entonces, este sistema de ecuaciones es equivalente al sistema de ecuaciones diferenciales de segundo orden que resulta del principio de Hamilton, ¿no? El sistema anterior de ecuaciones es llamado ecuaciones de Hamilton, sin embargo, tales ecuaciones son conocidas desde 1809 al ser derivadas por Lagrange y Poisson, pero ambos no le presentaron la debida importancia a tal derivación como algún resultado importante dentro de la mecánica, y fue hasta 1831, fíjense, tuvieron que pasar aproximadamente 30 años, ¿no? Más o menos, 20 años, cuando fue Cauchy, ¿sí?, quien señaló la importancia de este conjunto de ecuaciones para los temas mecánicos, y las ecuaciones fueron aplicadas a problemas de mecánica, ¿sí? Justo el primero que aplica precisamente esta situación, pues es Hamilton en 1834, y es por ello que llevan el nombre y que se les conoce como las ecuaciones de Hamilton, ¿sí? Sin embargo, pues bueno, esto es parte del asunto de la ciencia, ¿no? Alguien hace algo, establece algún resultado por ahí y como que pareciera que no es tan importante y lo tira y lo deja por ahí, lo publica y ahí se queda, ¿no? Y hasta después de 10, 20, 30 años llega alguna persona y entonces lo revisa y dice esto tiene una aplicabilidad directa en esto, saca algún resultado importante, interesante, equivalente en la aplicación y entonces comienza a utilizarse de una manera más recurrente, ¿verdad? Sí, entonces fue hasta el 34 a partir del principio variacional y entonces abre todo un campo de aplicaciones para el trabajo y sobre todo para el análisis de los sistemas mecánicos, de los sistemas dinámicos, ¿verdad? Y entonces, y después viene más gente, ¿no? Después viene Morse, después viene Kolmogorov, después viene una bola de gente que finalmente le encuentra toda una aplicación completa, toda la teoría de Hamilton, y vemos, pues fundamentalmente, cómo ahora es de alguna forma la teoría de Hamilton, pues la que rifa más en el desarrollo de la ciencia moderna, ¿no? Bien, a fin de conservar las ecuaciones de Hamilton del movimiento, coleccionamos los pasos necesarios en la función de Hamilton Equation. Bueno, esto ya es para trabajarlo como con las aplicaciones de matemática, ¿no? Si ustedes se dan cuenta, he eliminado, o al menos no les he platicado, esto de la implementación matemática que ya tengo yo aquí preparada, sí, es precisamente ir escribiendo, con matemática, con el uso de matemática, funciones que nos permitan hacer las transformadas de Legendre, nos permitan obtener los hamiltonianos a partir de los lagrangianos y después obtener las ecuaciones de Hamilton. Entonces, si alguno de ustedes tiene algún interés en entenderlo, comprenderlo y tal vez aplicarlo directamente con matemática, no quiero de alguna manera mezclar pues la información que vamos aprendiendo de la física con la información del uso del software de matemática. Entonces sí me gustaría, si alguno tiene ese interés, pues que lo presentara posteriormente y lo comentara de tal manera que pudiéramos, como lo hicimos para hacer la parte de la animación, dar alguna sesión adicional y entonces ir sentando pues las bases de estos programitas que se pueden hacer en matemática de tal manera que podamos obtener los hamiltonianos. Ahora, sin embargo, también es importante y es necesario que podamos hacerlos de alguna manera pues directa, ¿verdad? Como si lo estuviéramos haciendo en papel y lápiz, ¿no? Que es lo que vamos a hacer ahorita rápidamente aquí en el ejemplo que hemos trabajado. ¿Sí? Tenemos ya nuestro hamiltoniano, en este caso, este es el ejemplo del oscilador armónico, que es el ejemplo que estamos trabajando ahorita, que es uno de los ejemplos sencillos, digo, lo hago por el asunto del tiempo también al momento de hacer estos videos y de que no resulte tan cansado para ustedes, siempre me extiendo, pero bueno, no quisiera hacerlo, ¿verdad? Entonces, bien, tenemos el problema del oscilador armónico, ya lo expliqué, es un resortito con una cierta constante elástica, tiene una masita con un cierto valor, está en condiciones ideales, es decir, no hay fricción, estiramos el resorte tiene una fuerza restitutiva, lo soltamos y esta cosa comienza a oscilar, ¿verdad? Y entonces se convierte en un movimiento armónico porque tiene una cierta frecuencia, es decir, el movimiento se repite y las propiedades tanto de velocidad, aceleración,
aceleración, posición, se van repitiendo con el tiempo, ¿no? Entonces por eso se dice que es un movimiento completamente armónico, ¿no? Muy bien, ya habíamos descrito las energías que son energía cinética y energía potencial. En función de esas energías cinética y potencial construimos el lagrangiano y la última vez en función de ese lagrangiano que también ya resolvimos por ahí la ecuación diferencial de movimiento y la resolvimos analíticamente y la resolvimos numéricamente y bueno, la hemos resuelto ya completa, ya tenemos este sistema completo resuelto totalmente. Entonces, pues ahora quisiéramos ver lo que ocurre con el hamiltoniano, ¿no? Entonces, bien, nuestro hamiltoniano ya lo tenemos escrito, que fue lo último que hicimos la vez pasada, en el último video que les presenté, tenemos ya nuestro hamiltoniano que está escrito en términos de los momentos y de la coordenada generalizada, ¿verdad? Aquí ya simplemente lo hemos traspasado, ahí está nuestro hamiltoniano. Y bien, ahora lo que tendríamos que hacer es calcular la parcial de h con respecto al momento. Ahora, en este caso, el momento, ¿quién es? Pues es el momento en x, nada más. Acuérdense que es un movimiento unidimensional, por lo tanto, solamente tengo el movimiento en x, ¿no? Entonces, si yo voy a derivar con respecto a p, fíjense, se me cancela, ¿sí? Esto me tiene que dar de entrada, pues me debería de dar la x punto, ¿no? Entonces voy a poner aquí la x y voy a quitar de aquí, pues precisamente, como solamente tengo un solo movimiento, pues esto de acuerdo a la ecuación de Hamilton, esto es lo que me debería de dar. Por lo tanto, si yo calculo la parcial de h con respecto a p, sí, a p de x, en este caso, al calcularla, este término ya no lo voy a considerar porque no depende de p, aquí solamente depende de p, y entonces lo único que voy a hacer es considerar este término, ¿verdad? Este 2 cuando entre aquí va a cancelar el 1 medio, por lo tanto este término desaparece y me queda precisamente esto, ¿verdad? Fíjense qué interesante, P de X, si yo paso esta masa de este lado, me quedaría ¿quién? Me quedaría M por X, ¿verdad? Que justamente es ¿quién? Es la masa lineal del sistema. ¿Sale? Muy bien, ahora la parcial de h con respecto aquí a quién, pues debería ser con respecto a x, ¿sí? Me tiene que dar mi p punto de x, ¿sí? Y entonces pues vamos a calcular esto, ¿no? Entonces, menos p de x tiene que ser igual a la parcial de h con respecto a x. Este término no depende de x, el único que depende de x es que va a ocurrir lo mismo. Me quedaría k, ¿sí? Que multiplica el 2, baja y cancela el 2 del 1 medio y simplemente me quedaría x, ¿verdad? ¿Sí? Y entonces lo que yo tengo aquí es precisamente esta expresión donde tengo que p de x, su derivada, es exactamente igual a k por x, ¿sale? Y ahora sí, entonces puedo yo calcular aquí la parcial de h con respecto a t. Fíjense, la parcial de h con respecto a t, este hamiltoniano no depende explícitamente del tiempo, por lo tanto, esto es igual a ¿quién? Es igual a 0. Si yo voy a ver el lagrangiano, ustedes recordarán que el lagrangiano tampoco depende del tiempo explícitamente, depende del tiempo implícitamente, por lo tanto, su parcial, ¿sí? Con respecto al tiempo, tendría que ser 0, ¿no? Y entonces ahí tenemos ese resultado. Ahora, fíjense, estas dos ecuaciones me las voy a mover acá para que las vayan viendo, ¿sí? Y entonces ahorita voy a quitar ya esta que fue simplemente el cálculo que teníamos que haber hecho, ¿sí? Y voy a quitar esta que pues en el fondo también es el cálculo que debimos haber hecho y voy a pasar este signo para acá, digo, no le afecta absolutamente nada y la voy a dejar así. Hasta ahí estamos de acuerdo, ¿verdad? Entonces ahora fíjense, ¿qué pasa si yo calculo la derivada con respecto al tiempo de esta expresión? ¿Sí? Si yo calculo la derivada con respecto al tiempo de esta expresión, lo que voy a tener yo aquí es que al calcular la derivada, ¿sí? Vamos a ponerlo así, la derivada con respecto al tiempo de todo esto, ¿sí? Entonces esto tiene que ser exactamente igual, ¿sí? Me voy a llevar
otra línea para acá, y entonces ahí eso es lo que tengo, ¿verdad? Tengo ya la derivadora. De este lado de la igualdad, ¿qué me va a quedar? Pues evidentemente cuando yo calcule la derivada de esto, me va a quedar aquí 2 puntos, ¿verdad? X 2 puntos. ¿Sí? Vamos a ponerla acá, así me va a quedar X 2 puntos. Y tengo que calcular la derivada. Evidentemente la masa no se deriva porque estoy en la suposición, en el hecho de que la masa es constante. Por lo tanto, la derivada solamente afecta este término. Entonces, aquí me quedaría, todo esto me quedaría aquí con un puntito porque estoy calculando su derivada. ¿Sí? Sin embargo, con la ecuación 58 yo sé quién es P puntito. P puntito, ¿quién es? Es menos KX, ¿verdad? Por lo tanto, yo puedo escribir que esto es exactamente igual a ¿quién? A menos, ahí está el menos, K por X, ¿sale? Esto es lo que voy a poner este término acá, nada más lo ocupamos ahí para que se queden las dos, ¿sí? Y entonces ahí está. Tengo esta expresión, ¿sí? Ahora, yo puedo escribir, acuérdense ustedes, que K entre M, eso lo sabemos del curso de dinámica del cuerpo rígido, K entre M tiene unidades de frecuencia. Y entonces nosotros sabemos que esto lo puedo escribir como una omega cero, que sería la omega natural de oscilación, ¿sí? La omega natural del oscilador armónico, ¿sí? Al cuadrado. Estas son unidades de frecuencia al cuadrado, ¿sí? K entre M, ¿sí? Y luego va multiplicado por ¿quién? Por la X. De tal manera, ¿sí? Que si yo escribo aquí mi ecuación, ahora sí ya me puedo quitar este término que ya lo ocupamos, ¿sí? Ya me puedo quitar este término que también ya lo ocupamos, y entonces me quedaría esta expresión, que no es otra cosa que si yo lo paso de este lado, ¿sí? Y esto lo pongo igual a 0. ¿Y quién es esta ecuación? Esta ecuación es la ecuación de movimiento del oscilador armónico, ¿sí? Que se obtiene a través de ¿quién? De Euler-Lagrange, que ya lo obtuvimos en un video anteriormente, ¿verdad? Esta, si ustedes se dan cuenta, es una ecuación diferencial de segundo orden. Tengo aquí una X 2 puntos, ¿verdad? ¿Sí? Está en términos de quién? Está en términos de solamente mis coordenadas generalizadas y no de los momentos generalizados. Entonces, ¿qué estamos diciendo? Que esta ecuación es el equivalente a estas dos ecuaciones que tenemos nosotros acá. Es el equivalente a estas dos ecuaciones. Nada más que aquí tenemos dos ecuaciones de primer orden en términos de coordenada generalizada y momentos. Coordenada generalizada y momento. Claro que la coordenada generalizada y su derivada, velocidad generalizada y su momento, ¿verdad? Entonces fíjense cómo retomamos, ¿sí? Obtenemos, ¿sí? De alguna manera, la ecuación de movimiento. Si ustedes quieren después resolver esta ecuación de movimiento numéricamente, van a tener que regresar a una definición similar a esta. Si quieren aplicar el método de Ron-Hecuta, si quieren aplicar el método de Lefroc, cualquier método matemático, numérico, más que matemático, numérico, que quieran ustedes aplicar, necesariamente lo van a tener que separar esta ecuación diferencial de segundo orden en un conjunto de dos ecuaciones diferenciales de primer orden, ¿verdad? ¿Sí? ¿Y cómo se hace eso? Pues prácticamente se van regresando en los pasitos que hicimos aquí. Si alguien tiene interés de saber cómo se resuelven estas cosas sin que matemática lo haga, ¿no? Porque lo que hemos aprendido ahorita en matemática, pues lo hemos hecho como si fuera una caja negra, simplemente aplicamos la la instrucción que trae matemática, invocamos intrínsecamente la solución y matemática pues hace todo y lo resuelve. Sin embargo, también podríamos, si les gusta la programación, podrían ustedes programar
aquí el método numérico, hay que revisar el método numérico, qué es lo que se tiene que hacer, hay que definir una bola de funciones, hay que entender qué es lo que está haciendo el metodito y después implementarlo de tal manera que entonces matemática también lo puede ser, o cualquier otro programa, ¿no? Puede ser Python, puede ser Fortran, puede ser el programa que ustedes gusten y manden y que entonces pueda resolver numéricamente la expresión que nosotros tenemos aquí. Muy bien, entonces, pues vean el poder que tenemos, pues, al trabajar con Hamilton, es pues sí resulta un poco más elegante, se ve mucho más elegante este conjunto de ecuaciones 52, 53 y 54 que esta ecuación por sí sola, ¿verdad? Sin embargo, pues aquí estamos mostrando pues la equivalencia que hay de estas ecuaciones entre ellas, ¿no? Entonces, pues bueno, de esta manera pueden ustedes calcular las ecuaciones de movimiento. A partir de un hamiltoniano, pueden calcular ustedes las ecuaciones de movimiento y si son curiosos y les piden que demuestren que estas ecuaciones de movimiento son equivalentes a la ecuación de movimiento que se obtiene por Euler-Lagrange, pues aquí está. Esto demuestra que, fíjense, es interesante, no lo he presentado, pero se puede hacer muy fácilmente a partir de una formulación newtoniana, se obtiene esta ecuación de movimiento. Después, a partir de una formulación lagrangiana, se obtiene esta ecuación de movimiento. Y finalmente, a partir de la formulación hamiltoniana, se obtiene esta ecuación de movimiento. Las tres formulaciones de la mecánica clásica convergen en este mismo problema a la misma ecuación de movimiento. Claro, esto es algo particular, un ejemplo muy sencillo y un caso muy simple, que es el caso del sistema masa-resorte ideal, ¿sí? Si lo empezamos a complicar el sistema, evidentemente una formulación podría ser más simple de resolver que otra, ¿sí? Hay veces que Newton ya no es tan simple o Lagrange ya no nos ayuda mucho y entonces a lo mejor Hamilton nos puede dar una solución más trivial o más fácil de acceder al análisis del sistema. Muy bien, pues entonces con esto terminamos esta sesión, que ahora sí fue rápida, y pues espero que haya quedado bien claro la forma en que se deducen las ecuaciones de movimiento. Quise ver primero esta parte para que les quede claro y les pueda ayudar con su tarea que tienen en esta semana. Y más adelante, si ustedes ven, vamos a ver, fíjense, lo que ocurre con el principio variacional, ¿verdad? Entonces, del principio variacional, así como lo dedujimos para el caso de Lagrange, también se deducen las ecuaciones de Hamilton para el caso de la hamiltoniana, ¿no? Entonces, pues es interesante. Muy bien, pues entonces aquí los dejo y pues nos vemos en la siguiente entrega. Que tengan un buen tiempo de realizar su tarea agradable. Chao.